Bienvenidos o bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismecitos, noticias del espectáculo y todo lo que nos encanta saber sobre nuestros famosos turcos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado ríos de tinta, que ha mantenido a los fans en vilo. Estamos hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en asteriscos en Calcap Masterisco y que, aunque ya no están juntos, siguen generando una enorme cantidad de especulaciones y rumores. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Hay posibilidades de reconciliación? ¿De verdad se odian como algunos dicen? ¿O todo es una estrategia de marketing? Vamos a analizarlo todo, desde los inicios de su romance hasta la actualidad, buscando pistas, analizando declaraciones y, por supuesto, dando rienda suelta a nuestras teorías más locas. Antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán siempre las últimas noticias, los chismes más jugosos y análisis profundos de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, también hablamos de otras cositas interesantes. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, vamos al lío. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Dos nombres que al unirse provocan una explosión de emociones entre sus fans. Su romance, que floreció en el set de asteriscos en Calcap Masterisco, fue como un cuento de hadas hecho realidad. La química era innegable, la conexión palpable. Todos los veíamos enamorados, felices, viviendo un sueño. Eran la pareja del momento. Recuerdo las primeras fotos que empezaron a circular, miradas cómplices, sonrisas tímidas, gestos cariñosos fuera de cámara. Al principio, lo negaron, claro. Somos solo amigos, decían. Pero, vamos, ¿quién iba a creer eso? Se les notaba a kilómetros. Y luego, llegó la confirmación. Unas vacaciones juntos, unas fotos robadas. ¡Boom! El mundo estalló en júbilo. Se les veía radiantes. Viajaban juntos, compartían momentos especiales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Hande acompañaba a Kerem a sus eventos, Kerem animaba a Hande en sus sesiones de fotos. Eran el uno para el otro. Los fans estaban encantados. Sipábamos como locos. Pero como en todo cuento de hadas, llegó el momento de la oscuridad. Empezaron a surgir rumores de crisis. Que si ya no se les veía juntos, que si ya no se daban likes en Instagram, que si habían dejado de seguirse. El pánico se apoderó de la fanaticada. Al principio, todos intentamos negarlo. Son solo rumores, nos decíamos. Seguro están ocupados. Pero la verdad era que algo no iba bien. Y entonces llegó la confirmación. Se separaron. El mundo se vino abajo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había acabado el amor? Las teorías empezaron a florecer. Que si la presión mediática, que si las agendas incompatibles, que si terceras personas. Cada uno tenía su propia versión de la historia. Lo cierto es que nunca supimos la verdad. Ninguno de los dos habló abiertamente sobre las razones de la ruptura. Mantuvieron un perfil bajo, respetando su privacidad y la del otro. Esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones. Desde entonces, la relación entre Kerem y Hande ha sido un misterio. Algunos dicen que se odian a muerte y que no pueden ni verse. Otros que mantienen una relación cordial y que se respetan como profesionales. Y luego están los que sueñan con una reconciliación y que ven señales en cada una de sus acciones. ¿Y qué creo yo? Pues sinceramente creo que la verdad está en un punto intermedio. No creo que se odien, pero tampoco creo que sean los mejores amigos del mundo. Imagino que la ruptura fue dolorosa para ambos y que necesitan tiempo para sanar y seguir adelante. Lo que sí creo es que hay un enorme respeto mutuo. Ambos son profesionales y saben que su trabajo los une. Además, ambos son conscientes del impacto que tienen en el público y no quieren alimentar el drama innecesariamente. En cuanto a la reconciliación. Bueno, nunca digas nunca, ¿verdad? En el mundo del espectáculo todo es posible. Pero sinceramente no lo veo probable en el corto plazo.
Ambos parecen estar enfocados en sus carreras y en sus proyectos personales. Kerem está arrasando con sus nuevos proyectos, mostrando su talento y conquistando nuevos mercados. Hande está imparable, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía y explorando nuevas facetas en su carrera. Ambos han seguido adelante y han demostrado que son mucho más que la pareja que conocimos en Asteriscos en Calcap Masterisco. Son dos talentos individuales con mucho que ofrecer al mundo. Pero, claro, la llama de la esperanza nunca se apaga del todo, ¿verdad? Y por eso cada vez que se les ve en el mismo evento, o cuando se dan un like en Instagram, las redes sociales explotan y los fans se vuelven locos. Es inevitable. Kerem y Hande siempre serán recordados como Eda y Serkan, como la pareja que nos hizo soñar y que nos demostró que el amor, aunque a veces efímero, puede ser muy intenso y real. Y ahí es donde radica el secreto que todos comentan. No se trata de si se odian o se aman, sino del impacto que tuvieron en nosotros como espectadores. Nos hicieron creer en el amor, en la magia, en la posibilidad de un final feliz. Y eso, aunque ya no estén juntos, es algo que nunca podremos olvidar. El secreto que todos comentan es que Kerem y Hande, juntos o separados, seguirán siendo una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su historia, aunque inconclusa, seguirá generando interés y despertando emociones entre sus fans. Y eso, al final del día, es lo que importa. La huella que dejaron en nuestros corazones. Así que ahí lo tienen, mi gente. Un análisis profundo, desde mi perspectiva, de lo que pasó entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya resultado interesante. En resumen, hemos visto cómo su romance floreció en el set de Asteriscos en Calcap Masterisco, cómo se convirtieron en la pareja del momento, cómo su ruptura generó un gran impacto en el público y cómo, a pesar de todo, siguen siendo dos figuras importantes en el mundo del espectáculo turco. El secreto que todos comentan es el impacto duradero de su relación en nuestros corazones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. Ahora, cuéntenme qué opinan ustedes. ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones. Los leo todos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo lo que está pasando con Kerem y Hande, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Así que ya saben, like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Pero a ver, detengámonos un poquito más en cada etapa de esta relación que nos tuvo al borde del asiento. Porque detrás de cada titular, detrás de cada foto robada, detrás de cada rumor, hay una historia mucho más compleja y humana. Profundicemos en esos momentos clave que definieron su romance y su inevitable final. Primero volvamos a esos inicios, al nacimiento de Edser. Asteriscos en Calcap Masterisco no fue solo una serie exitosa, fue el crisol donde se forjó una conexión real entre Hande y Kerem. Y no me refiero solo a la química actoral, que era innegable, sino a la convivencia diaria en el set, a las largas jornadas de rodaje, a los momentos compartidos entre tomas. Imaginen la cantidad de tiempo que pasaban juntos, conociéndose, riendo, compartiendo sus sueños y sus frustraciones. Era inevitable que surgiera algo más. Las primeras señales fueron sutiles, pero los fans, con nuestro olfato de sabuesos, captamos cada detalle. Miradas que duraban un segundo más de lo necesario, sonrisas que parecían dirigidas solo al otro, pequeños gestos de cariño que no estaban en el guión. Éramos detectives profesionales. Revisábamos cada entrevista, cada vídeo detrás de cámaras, buscando la confirmación que necesitábamos. Y la encontramos. Recuerdo el escándalo que se armó cuando aparecieron las fotos de sus vacaciones. ¡Ay, Dios mío! Fue como si hubiéramos ganado la lotería. Verlos juntos, relajados, disfrutando del sol y del mar, era la prueba irrefutable de que nuestro asteriscos chip asterisco era real. Ya no podían negarlo. Y lo mejor de todo es que no querían hacerlo.
A partir de ahí se abrieron al mundo y nos dejaron ver su amor. ¡Qué tiempos aquellos! Se convirtieron en la pareja más fotografiada, más comentada, más admirada de Turquía. Cada aparición pública era un acontecimiento. Cada publicación en redes sociales, un récord de likes y comentarios. Su amor era como un imán, atrayendo todas las miradas y generando una ola de entusiasmo a su alrededor. Pero la fama tiene un precio. La presión mediática, el constante escrutinio público, las expectativas de los fans, todo eso puede ser abrumador, incluso para la pareja más sólida. Y quizás ahí radica una de las claves de su ruptura. Imaginen vivir bajo el microscopio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada movimiento analizado, cada palabra interpretada, cada gesto magnificado. No podían salir a cenar sin ser fotografiados, no podían tener una discusión sin que se filtrara a la prensa. Era una presión constante que sin duda afectó su relación. Además, sus agendas se volvieron cada vez más complicadas. Kerem con sus proyectos internacionales, viajando constantemente por el mundo. Hande consolidándose como una estrella en Turquía, con nuevos papeles y compromisos. Era difícil mantener la conexión y la cercanía con tanta distancia y tanto trabajo. Y luego, claro, están los inevitables rumores. Terceras personas, celos, infidelidades. La prensa rosa se encargó de alimentar todo tipo de especulaciones, muchas de ellas sin fundamento. Pero el daño estaba hecho. La confianza se resquebrajó y la relación comenzó a tambalearse. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Kerem y Hande son personas como nosotros. Con sus propias inseguridades, sus propios miedos y sus propios problemas. No son inmunes a la presión, al estrés y a las dificultades que enfrentamos todos en nuestras relaciones. Por eso es injusto juzgarlos o criticarlos por su ruptura. No sabemos lo que realmente pasó entre ellos, ni las razones que los llevaron a tomar esa decisión. Lo único que podemos hacer es respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Pero volviendo a la pregunta del millón, ¿hay posibilidades de reconciliación? Es la pregunta que todos los fans se hacen una y otra vez. Y la respuesta, como ya dije, es incierta. Por un lado, el tiempo cura todas las heridas. Quizás con el tiempo Kerem y Hande puedan superar sus diferencias y reencontrar el amor que los unió. ¿Quién sabe? El amor es misterioso y a veces nos sorprende con giros inesperados. Por otro lado, ambos parecen estar enfocados en sus carreras y en construir un futuro independiente. Kerem, como ya mencioné, está conquistando Hollywood y demostrando su talento en proyectos ambiciosos. Hande está diversificando su carrera, explorando nuevos géneros y trabajando con directores de renombre. Quizás la distancia y el tiempo les permitan valorar lo que tuvieron y darse cuenta de que, a pesar de todo, se siguen amando. O quizás simplemente se den cuenta de que son mejores amigos que amantes. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, los fans seguimos soñando con un reencuentro. Analizamos cada declaración, cada gesto, cada publicación en redes sociales, buscando señales de esperanza. Es nuestra forma de mantener viva la llama del amor y de aferrarnos a la idea de que quizás, algún día, el ser volverá a ser una realidad. Y aunque la reconciliación no sea posible, lo que sí es seguro es que el legado de Kerem y Hande perdurará en el tiempo. Asteriscos en Calcap Masterisco se convirtió en un fenómeno mundial y su historia de amor trascendió fronteras. Su química en pantalla fue inigualable y su romance fuera de ella nos hizo creer en la magia del amor. Así que, ya sea que vuelvan a estar juntos o no, Kerem y Hande siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones. Serán recordados como la pareja que nos hizo soñar, reír y llorar. Y su historia, aunque inconclusa, seguirá inspirando a generaciones futuras. En conclusión, mi gente, el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un torbellino de emociones que nos atrapó a todos. Desde los inicios tímidos en el set de Asteriscos en Calcap Masterisco hasta el doloroso final, cada etapa de su relación fue seguida de cerca por los fans y la prensa. Aunque su historia de amor haya terminado, el impacto que tuvieron en nosotros como espectadores es innegable. Nos hicieron creer en el amor, en la magia y en la posibilidad de un final feliz. Y eso, al final del día, es lo que importa. Ahora los dejo con esta reflexión: ¿es posible separar la imagen pública de la realidad personal?
¿Podemos realmente conocer a alguien a través de las redes sociales y los medios de comunicación? Y sobre todo, debemos respetar la privacidad de las figuras públicas, incluso cuando su vida amorosa nos interesa tanto. Estas son preguntas importantes que debemos hacernos como fans y como sociedad. Porque al final del día, todos merecemos respeto y comprensión, independientemente de nuestra fama o nuestra profesión. Así que ahí lo tienen, mi gente hermosa. Un análisis aún más profundo y detallado de lo que pasó entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que les haya gustado y que les haya resultado aún más interesante. Gracias por acompañarme en esta aventura. Y ahora sí, cuéntenme en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Cuál es su teoría favorita sobre la ruptura? ¿Y qué esperan del futuro de Kerem y Hande? Los leo a todos. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros chismecitos y noticias del espectáculo turco. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Les mando un beso enorme y que tengan un día lleno de amor y felicidad. Adiós. Y recuerden, el amor es como una novela turca, siempre llena de drama y emociones. Hasta la próxima.